Seguimos en nuestra serie de fe inquebrantable, una fe inquebrantable en el libro de Daniel. Y hoy quiero terminar la serie en Daniel 6. Esta serie ha sido muy buena porque nos ha dado un contexto histórico, conociendo muchas cosas, pero también nos lleva a una parte de conocer más y tener esa fe que tuvo Daniel, una fe inquebrantable. Quiero que pienses en la historia de un bombero. ¿Alguien ha visto un bombero en acción? La mayoría de nosotros, hombres, niños, queríamos ser policías, bomberos o soldados creciendo. Y es impresionante que tú puedes ver a los bomberos que ellos entran con una capacidad, una seguridad cuando entran a un cuarto que está incendiado, que tú dices, ¿quién les da el valor de entrar ahí? Yo te aseguro que hay miedo en ellos. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque uno de mis amigos era el chief de los bomberos en Stephenville. Y él me decía, cada que hay un incendio yo tiemblo. Pero hay una seguridad, fíjate por qué. Porque este bombero no enfrenta las llamas con valentía improvisada. Él enfrenta todo esto en algo que fue forjado en horas y horas y horas de entrenamiento. Horas de entrenamiento de seguridad, horas de entrenamiento en el equipo que él utiliza, donde le enseñan que su traje lo va a proteger. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y es por eso que él toma la decisión de poder entrar a una casa y apagar un incendio. Te quiero hablar también de Dietrich Bonhoeffer. Él era un pastor, teólogo alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Se le conoce también, hay una película que se llama The Preacher and the Swastika, El pastor y la swastika. Y se dice, la historia cuenta que él estaba en contra de Hitler completamente. Él buscaba preservar la seguridad, pero no le pesó el perder su libertad, sino que él mantuvo su fe. Se opuso a las políticas del nazismo. A pesar de saber que su vida estaba en peligro, siguió predicando la verdad y resistiendo al mal. Eventualmente fue arrestado y la historia nos cuenta que él falleció en un campo de concentración. ¿Qué hace que alguien como él, o alguien como un bombero, o como lo vamos a ver hoy en la vida de Daniel, se mantenga firme incluso cuando sabe que la obediencia a Dios significa una sentencia de muerte? ¿Qué me hace estar firme? Y lo que hablábamos, lo que leía Raúl hace unos minutos, Raúl nos habla de una serie que estamos llevando con los hombres que se llama Mejor Hombre Definido. Y un hombre es definido en su valentía, basado en el tiempo que pasa solas con el Señor. Nuestra valentía, nuestro coraje viene de la intimidad que tú y yo tenemos con el Señor. No solamente aplica para los hombres, aplica para las mujeres, aplica para todos nosotros. ¿Dónde está nuestra fortaleza? Vamos a exponer cómo una fe inquebrantable se construye en la vida cotidiana y cómo podemos encontrar ese mismo valor para resistir las presiones que enfrentamos a nuestra propia vida. La historia de Daniel lo vamos a ver hoy y habla específicamente sobre el foso de los leones. ¿Han leído alguien esa historia? Cuando Daniel es enfrentado en el pozo de los leones. Pero hay algo que aquí, la verdadera confianza en Dios lleva a acciones concretas. Daniel pudo tomar una acción sin miedo porque sabía en quién estaba confiando. No se trata de decir que confiamos en Dios cuando todo va bien, sino de demostrar esa fe cuando todo está mal. La vida de Daniel, vemos que cuando llega esta parte de la historia en Daniel 6, él tiene alrededor de 83 años, ya es una persona mayor. Acuérdense que él llegó a Babilonia, lo sacaron, lo llevaron a Babilonia cuando él era un jovencito, 13 años. Y desde los 13 años él fue una persona que fue fiel al Señor. Fiel al Señor. No importaba lo que viniera, no importaba la situación en la que él se encontraba, él se mantenía fiel, firme en lo que él creía. Daniel confiaba en su Dios. La pregunta para mí y para ti hoy es, ¿confiamos en Dios? ¿Confiamos en nuestro Dios? Daniel nos enseña que la fe no se improvisa, la fe se construye día a día en lo cotidiano, en lo que vemos.
en lo que enfrentamos, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades. La fidelidad diaria será nuestra mayor fuerza, es cuando yo me mantengo firme. Un pastor me enseñaba a mí que la fe se fortalece en las pequeñas batallas. Es cuando yo doy un pasito, ay, sí, está seguro. Otro, estoy seguro. Pero muchas veces uno quiere volar, ¿no? De un paso. Pero son las pequeñas batallas que nos van fortaleciendo nuestra fe. Cuando llegamos a Daniel 6, encontramos un hombre que ha pasado por todo tipo de pruebas, pero nunca ha dejado su fe o su devoción a Dios. En este capítulo, que resalta la confianza, la fe que él tenía en el Señor. La vida de Daniel es muy similar. Su fe no surgió espontáneamente, igual que los bomberos. Fue algo que se cultivó, fue el resultado de años de confiar en Dios, de obedecerlo en cada aspecto de su vida y de cultivar una relación con Él, incluso cuando nadie más lo veía, porque Daniel era fiel en lo visible y era fiel en la intimidad. Yo quiero exponerte 3 aspectos que quiero dejar hoy contigo sobre la historia de Daniel y su fe inquebrantable. Número 1, la fidelidad en las cosas pequeñas, la fe valiente en medio de la adversidad y la recompensa de la fe cuando uno se mantiene firme. Y quiero comenzar con esto. La fidelidad en lo pequeño prepara para la fidelidad en lo grande. Es cuando yo soy fiel en lo pequeño, lo más seguro es que yo voy a ser fiel en lo grande. Y quiero hablarte aquí en Daniel 6, 1 al 4. Mira cómo la Biblia describe a Daniel. Vemos, ¿se acuerdan que la semana pasada el reino fue dividido? Y entonces viene Darío y dice, Darío, el Medo, decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto, Daniel demostró ser más capaz, o sea, no solamente capaz. Aquí te hace un énfasis. Interesante estudiar las palabras y entender la manera en que está escrito. Te dice, no solamente era capaz, sino era que más capaz que otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo imperio. ¿Hasta dónde el Señor estaba llevando la fidelidad de Daniel? Daniel fue fiel en lo pequeño. Daniel fue y le dijo, yo no me voy a contaminar, yo no me voy a inclinar, yo no voy a hacer esto, yo me voy a mantener en lo que yo creo. La historia de Daniel comienza con una declaración de su carácter y su reputación. Era conocido por ser un hombre fiel, responsable, había servido ya a varios reyes y sobrevivido a muchos cambios de liderazgo. Pero una cosa nunca cambió, su integridad y su compromiso con Dios nunca fue afectado, sin importar quién estaba al mando. El texto dice que los enemigos de Daniel no pudieron encontrar ningún defecto en su conducta. Mira lo que dice en Daniel 4. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar una falta en la manera en que Daniel conducía sus asuntos de gobierno. Dijeron, vamos a agarrarlo porque algo tiene que estar mal con este señor. Este viejito algo va a cometer un error. Pero, dice la Biblia, no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. No pudieron encontrar nada. No había nada donde pudieran agarrar a Daniel y dijeron, te cachamos, tranza. Sí, acá en el rey le dicen muchas cosas, pero nos dimos cuenta que cuando estás allá atrás en el taller te echas cosas en la bolsa. No encontraron nada, no hubo una falta en él. Y eso nos recuerda lo que Jesús dijo en Lucas 16, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Cuando yo soy fiel en lo pequeño, Daniel mostró fidelidad en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Y eso lo preparó a ser fiel cuando enfrentó algo más grande. La fidelidad de Daniel no se construyó de la noche a la mañana. Él era un joven cuando fue llevado. Pero desde el principio decidió no hacer nada que lo marcara o lo ensuciara. A mis hijos me gusta hacerles esta comparación y les digo, porque me dice, papá, es que mis amigos van a ir allá, y es que mis amigos me invitaron allá, y es que mis amigos, le digo, ok, mija, vamos a hacer esto. Y esta historia la escuché. Y se la repito a mis hijos, les digo, es como si yo trabajaba en un taller de petróleo.
Entonces, si los que han trabajado conocen la industria petrolera, es muy sucia. Todo lo que toca se ensucia y para limpiarlo es un problema. Hacen jabones especiales para limpiar el petróleo. Y yo le decía a mi hija, le digo, mira, esto es bien fácil. Yo te voy a poner un vestido blanco. Tú vas a ir conmigo al taller. Y vamos a hacer varias cosas, vamos a ver algunas partes, vamos a ver por allá. Si tú sales de ese taller con tu vestido blanco, te dejo ir a donde quieras. Me dice, papá, pero eso es imposible. Donde me mueva me voy a manchar. Le digo, eso es lo que pasa. Aunque tú no toques nada, el simple hecho de estar en un lugar sucio te va a ensuciar. ¿Y qué es lo que hizo Daniel? Dice, yo aquí estoy, no tengo opción, me trajeron esclavo, pero voy a hacer lo imposible para mantenerme firme. Diferente la situación. Él no tenía opción, tenía que estar ahí, pero la palabra nos dice que él fue fiel y Jesús nos lo recuerda. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. A lo largo de los años, Daniel continuó haciendo decisiones diarias de obediencia y de fe a pesar de estar rodeado de una cultura idólatra. Y esa fidelidad a Dios en las cosas pequeñas prepara el terreno para enfrentar con valentía los desafíos más grandes. ¿Cómo reaccionamos cuando nadie nos está mirando? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? La verdadera fidelidad se muestra en las cosas pequeñas, en nuestras responsabilidades, en cómo tratamos a los demás y en nuestra relación diaria con Dios. Este fin de semana se nos hablaba de que si quieres ser alguien mejor, tenemos que estar completamente sometidos al Señor. Y el someterte no es decirle al patrón lo que tiene que hacer, sino ser obediente. Y lo veíamos en Isaías que nos dice, hey, el siervo está ahí para servir, para ser obediente al dueño. Y Daniel lo hizo, Daniel lo mostró. Charles Spurgeon escribe y dijo, una vida santa es la mejor ofrenda que podemos hacerle a Dios. Es mejor que cualquier palabra elocuente. Las palabras, como decía mamá, se las lleva el viento. Me decía, mi hijo, es que tú me prometiste, ya se ama, pero le prometo que voy a cambiar. No, me lo dijiste como 20 veces. Una vida santa es mejor ofrenda que podemos hacerle a Dios. El mantenerme santo, el mantenerme limpio, el mantenerme puro. Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Permite que el Espíritu Santo venga y transforme tu corazón, que transforme tu vida, que transforme tu manera de actuar, tu manera de hablar, tu manera de hacer las cosas, de tal manera que tú te mantengas fiel y no te contamines. La fidelidad en lo oculto produce frutos en lo público. Es lo que yo hago en la intimidad que se refleja. Una manera muy simple de hacerlo es cuando un virus entra a tu cuerpo, no lo ves, pero ves lo que causa. Una fiebre, un malestar, lo puedes ver. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo está sobre ti, está dentro de ti, transforma y tus palabras son diferentes. Tu manera de actuar son diferentes. Tu manera de hablar, tu manera de abrazar a las personas es completamente diferente. Nace de lo que está dentro de ti. Dios está buscando personas que sean fieles en lo privado, en lo oculto, en las decisiones que nadie más ve, que seamos fieles. ¿Cómo manejamos nuestras finanzas cuando nadie más lo sabe? ¿Cómo hablas de otros a sus espaldas? ¿Cómo reaccionamos cuando te encuentras solo en un momento de tentación? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo hablo? ¿Qué decisión tomo? Ser fiel en lo pequeño es lo que nos permite enfrentar con valentía las pruebas grandes. Y esto suena como un disco rayado, pero es importante que lo abracemos. Tengo que ser fiel en las cosas pequeñas, porque entonces voy a ser fiel en lo grande. Y quiero seguir continuando en la historia. En Daniel 10 dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado una ley, porque acuérdense que vinieron los chismosos, y le dijeron, este señor no le encontramos nada. ¿Cómo lo hacemos caer? Y dice, bueno, ¿sabes qué, patrón? Pone una ley. Y esa ley debe decir que nadie debe adorar a nadie por un tiempo. Y si alguien lo hace, deberías de aventarlo a los leones. Y ahorita vamos a entrar un poquito más acá. Y entonces se firmó esta ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre,
A pesar de que la ley estaba ahí, él se dio cuenta, pero él como quiera seguía orando, como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. No cambió nada, a pesar de que le decían que no lo hiciera. Él no cambió nada porque su fidelidad estaba con el Señor, no con Darío. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel, lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directamente al rey, los chismositos, luego. Y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado en el foso de los leones? Como recordándole, ¿verdad? Como si el rey no se acordara. Y le dicen, sí, contestó el rey, esa decisión sigue en pie, es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. ¿Por qué hace énfasis en los medos y en las persas? Porque anteriormente el rey se levantaba enojado y la señora no le echó lonche. ¿Sabes qué hacía el rey? De ahora en adelante, la mujer que no le eche lonche a su esposo, la vamos a matar. Y después la señora le hacía lonche todo el día. Ok, te perdono, y quitaba la ley. Así lo hacía. O llegaba y estaba el rey otra vez y decía, me trajeron unos burros flacos. De ahora en adelante el que me traiga burros flacos se muere. Y venía alguien y le decía, es que esta sequía. Ah, ok, entonces no se quita. Y fácilmente cambiaban las leyes. Pero cuando vienen estas gentes y hablan hacia el rey, le dicen, hey, acuérdate, una ley que sea bajo los medos y los persas, que no se cambia. Y por eso es interesante que pusieron un lapso de tiempo, 30 días. Porque imagínate, la dejan más de 30, hasta ellos mismos se mueren. Entonces sabían cómo controlar al rey y cómo manejar la situación. Y entonces les dice, y el rey le dice, sí, esto se hizo de esta manera. Entonces le dijeron al rey, versículo 13, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Mátelo. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de liberarlo del aprieto, porque acuérdate que él tenía un alto respeto hacia Daniel y sabía que los reyes que habían venido antes de él lo tenían en una alta estima. Y él decía, no lo puedo matar. Es el mejorcito que tengo y me le van a dar gas. No. Por la noche los hombres volvieron a presentarse al rey y le dijeron, su majestad, usted sabe, acuérdese de lo que firmó, usted puso el anillo. Me imagino a los chismositos, no, mire, aquí dice y aquí está su firma. Y le dicen, su majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Y el rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. El rey reconocía lo que Daniel hacía. Le dice, ese Dios que tú eres tan fiel a él, que te ayude. Y cuando el edicto fue firmado, Daniel decidió seguir orando, sabiendo que su vida estaba en peligro. Continuó orando 3 veces al día, sabiendo que Dios era más grande. Su confianza en Dios era mayor que el temor que él tenía. Esa es la fe. Pero yo no llego a tener fe cuando no me someto y conozco a mi Dios. Mira lo que dice Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. ¿Qué hizo Daniel acá? Si lo vemos, dice que él estaba dando gracias a Dios, pero también estaba orando. Y le estaba pidiendo a Dios que le ayudara. Lo vemos al final del versículo 11. Y dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Daniel? Él sabía dónde podía encontrar paz. Y él decidió buscar a Dios sabiendo que solamente a través de él podía encontrar paz. De otra manera, el temor a nosotros es natural. Yo por mucho tiempo en mi adolescencia casi veneraba al pastor. Pero decía, no, el pastor está tan cerca de Dios. Él ni ha de sufrir lo que yo sufro.
Él ni pruebas, él pasa así, volando por las pruebas. Y ahora que estoy acá me doy cuenta que no. Mi pensamiento cambió hace muchos años, ¿no? Pero te das cuenta que el estar aquí nosotros no es que seamos mejores, Osvaldo, somos que estamos peor, ¿no? Pero una de las cosas es eso, aún en nosotros hay duda. Pero como Daniel tenemos que buscar del Señor, sabemos a dónde ir. ¿Qué hizo Daniel? Él clamó a Dios y le pidió que lo ayudara. Lo vemos en el versículo 11. Y Filipenses nos recuerda, hey, ¿necesitas algo? Pídeselo. Y dice, porque Él te va a dar paz. Daniel sabía que la paz que sobrepasa todo entendimiento no proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de la adversidad. Vemos hasta ahora que lo alaban, ¿no? Al principio del capítulo lo tienen en alto, el mejor. No hay nadie como Daniel. Y después llega la envidia. Y a raíz de la envidia, él tiene que pagar algo. Porque él no estaba siendo obediente a lo que el rey decía, porque él se mantuvo fiel. Al enfrentar esa amenaza, Daniel no reaccionó con pánico ni tanto defenderse. Su decisión fue seguir haciendo lo que había hecho cada día. ¿Qué hacía todos los días? Oraba. Ese acto de fe demostró que su confianza no estaba en el resultado, sino en el Dios que gobierna todo el resultado. Mi confianza está en el Dios que gobierna el resultado. Yo no me preocupo por el resultado. Yo me preocupo por decir, Señor, tú conoces el resultado, yo te voy a honrar a ti. Yo te voy a adorar a ti. Aunque todo pinte mal, yo te voy a adorar a ti. Yo estoy seguro que al oír los leones ahí, a Daniel le dio miedo. Era humano, no era un Dios, no era un ángel, era humano. Tú y yo vamos a enfrentar situaciones. No es, no, yo no. No, sí vas a enfrentar situaciones, pero es a dónde voy a correr para encontrar socorro. ¿Dónde voy a encontrar la valentía? ¿Dónde voy a encontrar y formar mi fe inquebrantable? El valor de Daniel no fue un momento de valentía improvisada. No se levantó y dijo, hoy voy a ser valiente. No, su valentía fue la consecuencia natural de años de oración constante, una relación genuina con el Dios, con su Dios. Cada vez que se arrodillaba, cada vez que oraba a su Dios, su fe se fortalecía más y más y más. Entre más tiempo paso yo a solas con Dios, más lo llego a conocer y mi fe se fortalece más. Por eso cuando llegó la prueba, Daniel no tuvo que decir soy valiente. Él simplemente dijo, yo tengo fe en un Dios que me puede salvar. Quiero mostrarles una imagen de Babilonia. Yo esto lo saqué de la librería del Congreso. Esto se cree que es una parte de Babilonia donde están, ven el león que está allá, ya está todo deshecho, ¿no? Porque eso fue hace miles de años atrás. Entonces, se cree que ponían un símbolo de los leones y se podía hacer ya sea en una cueva, y los reyes, y lo puedes ver en Mesopotamia, se pueden ver en la historia, puedes ver que ellos domaban leones y los usaban para la cacería, y era una manera del rey mostrar la fuerza que él tenía de domar las bestias. Al rey se le conoce como que, al león se le conoce como que, como el rey de la selva. Es el rey, tú ves que deshace y destroza, y se cree que en aquel lado era la entrada para un pozo donde se creaban paredes. Y la historia nos dice que cuando los reyes tenían leones y los utilizaban para sacrificios, los usaban hasta para diversión. Eran perversos. Y algo que hacían es tenían a los leones en una dieta balanceada. Es, hoy te voy a comer, 4 días no. Para cuando te lo aviente, lo deshace rápido. Los estudiosos se dan cuenta que esa es la manera que se hacía. Eran hambrientos. Por eso que cuando Daniel fue arrojado al foso, humanamente no había esperanza para él. Por eso le dice el rey Darío, hey, que tu Dios al que le es tan fiel, ojalá y te ayude. Porque todo lo que se veía no era lógico. Por eso que cuando él fue arrojado, había eso. Pero Daniel sabía que su Dios era el creador de todo, incluso de esos leones. Y él sabía que si él quería los dormía o los desaparecía. Fe valiente significa confiar en Dios, no en las circunstancias. Eso es una fe valiente. Significa confiar en Dios, no en las circunstancias.
Yo no puedo controlar mis circunstancias, yo puedo controlar mi fe en el Señor. Hebreos 13:6 dice, el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo. ¿Quién me puede hacer un simple mortal? Yo no tengo miedo. ¿De quién he de atemorizarme? Dice en otra versión. Entonces mi pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando nuestra fe está en juego? ¿Cómo reacciono? La verdadera fe no se define por lo que vemos, sino por quién conocemos. Es a quién conozco, a quién sirvo, es ahí. 1 Pedro 5:7 dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuidará de ustedes. ¿Hay ansiedad? ¿Hay situaciones que están atravesando tu vida hoy? ¿Hay incertidumbre? Recuerda, pon toda tu ansiedad en Él, deposítala y Él va a cuidar de ti. Número 3, la recompensa de la fe y el impacto en un testimonio. Daniel 6:25, después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda la raza, nación y lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo. Él lo vio. Realiza señales, milagros y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. La fe de Daniel fue tan impresionante que el rey levantó un decreto y les dijo que todos tiemblen ante el Dios de Daniel. Mi fe fortalece a otras personas. Cuando la gente ve tu confianza en el Señor, es un testimonio de vida. Y uno se anima cuando escucha testimonios, oraciones contestadas. Hebreos 11 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a todos los que le buscan con sinceridad. La verdadera recompensa de la fe no siempre es lo que recibimos, es lo que Dios puede hacer a través de nuestro testimonio. Yo le comentaba esto a alguna persona la semana pasada y yo le decía, en mi vida ha habido muchas preguntas hacia el Señor y le digo, ¿por qué permites que pase por esto? ¿Te has cuestionado eso? Entonces, Señor, ¿por qué? Y con sinceridad se los digo, y le digo, Señor, tú sabes que te amo, ¿por qué me pasas por esto? No tiene sentido. Pero después me doy cuenta que el Señor utiliza eso como un testimonio para alguien más. De decirle, tranquilo, el Señor ya me sacó del pozo de los leones. Yo estuve en ese pozo y el Señor me sacó. Tu fe inquebrantable es un testimonio para otros. El Dios de Daniel es el Dios viviente, dijo Darío. Ese Dios de Daniel es el Dios viviente. Es el Dios que puede hacer proezas, es el Dios que puede transformar corazones, es el Dios que puede restaurar corazones, puede restaurar vidas, puede traer perdón, sanidad. Mateo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando vivimos vidas de fe auténtica, Dios se glorifica a través de nosotros. El Pozo de los Leones es un símbolo de los peligros y dificultades que enfrentamos constantemente en la vida. Pero también es un recordatorio que necesitamos un Salvador. Jesús enfrentó la muerte para darnos vida eterna. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, aunque yo no me lo merecía, aunque yo no llegaba, yo no daba el kilo, como dicen en mi rancho, no llegaba a la estatura, no llegaba a la medida, dice,
Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. ¿Soy inmerecedor? Claro que soy inmerecedor. Es por gracia. Es algo que no me merezco, pero el Señor me lo da y Él quiere que tú confíes en Él. Daniel no sabía cómo Dios lo iba a librar del foso, pero él sabía que Dios lo iba a guardar. No tenía la garantía de que iba a salir con vida, pero sabía algo, su vida estaba firmemente fundada en la fidelidad de Dios hacia Él. Tal vez hoy te sientes que estás en medio de un foso de leones. Tantos problemas, tal vez una enfermedad, decisiones difíciles, momentos de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a mover? Quiero decirte esto: Dios sigue siendo tu roca firme. Todavía nos recuerda el Salmo 18: el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, la roca en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva. Y dice: mi más alto escondite. Él me guarda, Él me protege. Así como la fe de Abraham, de Daniel se sostuvo porque estaba cimentado en la roca, hoy puedes hacer lo mismo. Es: ¿confío o no? Y eso depende mucho de mi intimidad con Él. Depende mucho de yo someterme y decir: Señor, te necesito. En un momento vamos a cantar un canto y vamos a decir: Señor, tú eres mi roca firme, estoy seguro en ti. Pero la pregunta es: ¿lo creo? Creo que aunque esté en el pozo, algo va a pasar. Mira, la historia dice que Darío se enojó tanto que dijo: tráigame a los chismosos. Pero no nada más a ellos, tráigame a sus hijos, a sus esposas, a todos, y aviéntenlos ahí. Y la Biblia dice que todos no llegaban al suelo cuando los leones los habían despedazado. Eso le tenía que haber pasado a Daniel, pero él confió en su Dios. Mi pregunta para ti: ¿es Cristo mi roca firme? ¿Está mi cimiento seguro? Yo puedo decir: no hay tormenta que me pueda derribar, porque mi esperanza está en ¿quién? En Él. Mi oración: que nuestra vida refleje la fe de Daniel, una fe inquebrantable, que no fue movido fácilmente. Y si tú estás atravesando algo en tu vida, una situación donde tú te sientes que estás siendo llevado a ese foso de leones, o tal vez sientes que ya estás a la puerta, que hoy puedas decir: Señor, tú eres mi roca firme, y yo estoy confiado en ti, y voy a confiar en ti. ¿Quieres hacer eso? Si tú sientes que tu fe ha decaído por las circunstancias, dices: yo quiero que el Señor sea mi roca firme, yo te pido que te pongas de pie. Es un acto de fe. Y tú di: yo quiero tener esa fe de Daniel. Y Señor, sé tú mi roca firme. Aunque veo las circunstancias a mi alrededor, Señor, hoy decidimos confiar en ti. Hoy decidimos declarar que tú eres nuestra roca firme y que podemos estar plenamente confiados en ti, porque tú, Señor, sigues siendo fiel. Tú eres fiel en todo tiempo. Hoy te pido, Dios, que fortalezcas nuestra fe, que podamos descansar en ti, que tengamos esa paz como la que le diste a Daniel, que él pudo estar tranquilo en el foso de los leones sabiendo que tú creaste todas las cosas, tú dominas todas las cosas y tú tienes la última palabra, Dios.
Y hoy queremos declarar que tú eres nuestra roca firme. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.